Hola, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro titulado Correspondencias, Diálogos Intergeneracionales, una actividad generada a partir de la exposición Autorretrato con Conciencia, Mujeres, Género y Feminismos, curada por la investigadora Karen Cordero Reina. Antes de iniciar, me gustaría agradecer muchísimo la disposición e interés de las 5 mujeres que hoy nos acompañan y que fueron imprescindibles para el desarrollo de esta actividad. Lourdes Almeida, Karen Cordero, Aglaé Cortés, Paola Dávila y Gloria Frausto. La conversación que escucharemos ahora forma parte de una idea que hemos venido desarrollando en el Centro de la Imagen, específicamente entre quienes trabajamos en las áreas de educación, Javier León y Valeria Altamirano específicamente, y en la área de curaduría, Constanza Nieto y yo, Cecilia Miranda, y que surgió del interés por activar y potenciar las reflexiones dinamitadas por nuestras exposiciones, por generar espacios de intercambio con las personas que nos visitan y por hacer de las exposiciones un mero pretexto para encontrarnos. En ese sentido, Correspondencias, Diálogos Intergeneracionales será una charla en la que converjan la memoria, el presente, el porvenir, y que inició como una invitación a 2 creadoras que participan en la muestra, Gloria Frausto y Lourdes Almeida, y a 2 creadoras que pertenecen en este momento al Sistema Nacional de Creadores del FONCA, Paola Dávila y Aglaé Cortés, y que pues las invitamos a que visitaran la exposición junto con la curadora Karen Cordero para que entablaran un diálogo entre ellas desde sus experiencias como fotógrafas, como creadoras, pero también como visitantes de esta muestra, y que a modo de una suerte de intercambio epistolar tomaran a la exposición como un ente hablante, como un cuerpo, con muchas cosas que decir. Pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí, y sin más preámbulo, me gustaría iniciar escuchando a Karen Cordero, quien nos compartirá sus experiencias como curadora de la muestra. Muchas gracias. Hola, Karen. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Inicio? Sí, si gustas compartirnos. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación al diálogo, porque realmente a mí una de las cosas que me parece más importante como curadora es justamente concebir la exposición como una invitación al diálogo, ¿no? Como cualquier texto, como cualquier acto, ¿no? Pues realmente es una invitación para conversar y para repensar, en este caso, la historia del arte, en particular la historia de la fotografía en México, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Y hablar un poquito de la concepción de esta exposición que inicia a partir de un seminario que convoca el Centro de la Imagen para analizar y trabajar sobre el acervo que legó al Centro de la Imagen el Consejo Mexicano de Fotografía, que fue un ente que se formó, un grupo que se formó en los años 70 para aglutinar el gremio, podríamos decir, de fotógrafos y fotógrafas, ¿no? Y fomentar pues instancias de justamente también de diálogo, instancias de aprendizaje, instancias de mostrar y conocer obra de otros países latinoamericanos, por ejemplo, en los coloquios latinoamericanos de fotografía, ¿no? Y de alguna manera promover en la sociedad como una mayor valoración, podríamos decir, de la fotografía dentro de la sociedad y dentro de las artes, en particular, dadas las circunstancias y el contexto del momento, como una herramienta de concienciación política, ¿no? Ahora, en este seminario a mí se me invitó para trabajar sobre el tema justamente de mujeres, género y feminismos, que es el subtítulo de esta exposición, que tiene como título Autorretrato con conciencia, ¿no? Título retomado justamente de la fotografía de Katy Vargas, que
que están viendo en la pantalla, ¿no? Y bueno, conforme fui trabajando las obras de mujeres fotógrafas en el acervo y también trabajando con el archivo, con las publicaciones del Consejo Mexicano de Fotografía, me di cuenta que a pesar de que el periodo de actividad del Consejo de los 70s hasta inicio, como de 74 hasta inicio de los 90s, fue también el periodo de auge del movimiento feminista en México, de la llamada segunda ola, ¿no? De mucha actividad, tanto de grupos feministas como de creación en el arte feminista. Realmente la conciencia de género, la idea del género como algo que es objeto de reflexión o lucha política, no está mencionado prácticamente por ningún lado en la documentación y en las actividades que realiza el Consejo, a pesar de que es una agrupación en la que sí había un buen número de mujeres participando, algunos de los cuales pues sí tenían una relación activa con el movimiento feminista, ¿no? Entonces, la estrategia que tomé para abordar este acervo, este archivo, fue justamente lo que yo llamo despatriarcalizar el archivo, ¿no? Un concepto que durante este mismo periodo de la pandemia y durante el periodo que estaba desarrollando la exposición, estaba trabajando con un grupo de mujeres investigadoras con quienes pues realizamos una página donde se ven los resultados de este proyecto, ¿no? Aquí viene en la pantalla justamente el sitio de Hot Club donde está colgada nuestra reflexión, y este es un bordado, un hechizo para despatriarcalizar el archivo realizado por Alejandro Moreno, que forma parte del trabajo de este grupo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto de despatriarcalizar el archivo, ¿no? De alguna manera, pues leer entre líneas, ¿no? Viendo este acervo, lo que traté de hacer era retomar las obras de las mujeres que encontré y entre ellas seleccionar las que, poniéndolas en diálogo, para mí hablan de otras concepciones del cuerpo, otras concepciones de cómo representar la subjetividad de las mujeres y de alguna manera hacer una lectura desde el presente, desde mi conciencia como historiadora del arte feminista, sobre el contenido y las formas de estas obras y cómo se puede leer en ellas, no necesariamente porque las mujeres que los realizaron todos se consideraban feministas o estuvieran activas en el movimiento feminista. Algunos pues sí tenían esa postura, otras no. Pero desde mi punto de vista, desde las obras mismas, hay la posibilidad de hacer una lectura sobre nuevas formas de conciencia y representación de la experiencia de la mujer y también existe la posibilidad de leer entre líneas propuestas distintas para considerar las relaciones de poder en la sociedad y hablar de algunos temas como el cuidado, la sororidad, que son importantes para una propuesta feminista para nuevos futuros o nuevas formas de estructurar las relaciones sociales, ¿no? En buena parte también tomando en cuenta justamente aspectos de colaboración, que es un tema central para esta actividad, ¿no? Entonces, pues voy a mostrar brevemente algunas de las obras que forman parte de este discurso.
dividí este análisis en 8 núcleos. Bueno, aquí estoy mostrando algunas de las publicaciones justamente del Consejo, que justamente son los que no mencionan por ningún lado al feminismo, ¿no? Y bueno, estos 8 núcleos o otras secciones, de alguna manera lo que tratan de hacer es poner en diálogo obras para hacer posible que el público construya a través de su mirada estos conceptos, ¿no? El primero se llama Fragmentos y habla de la relación y representación de las mujeres en los medios masivos, en la cultura visual, ¿no? No, por tiempo no voy a mencionar a cada una de las artistas, porque bueno, espero que esto también sea una invitación para que visiten a la exposición en su última semana en el Centro de la Imagen, ¿no? Y que pues ahí están identificadas cada una de las autoras, ¿no? Perdón, que no avanza esto, ¿no? Entonces, en esta primera sección podemos ver cómo el cuerpo de la mujer está fragmentada, es objeto de violencias y también humor, de fragmentación que habla de una identidad múltiple en estas obras, ¿no? Luego hay una sección que habla del cuerpo y la performatividad, que tiene que ver con, pues, también nuevas posturas o nuevos medios o nuevas vías artísticas como el performance que se están llevando a cabo en este periodo y cómo forman parte del quehacer fotográfico y cómo representan cuerpos de la mujer no como objetos, sino en movimiento, ¿no? Como sujeto, como ente activa, ¿no? En la construcción de su propia representación, ¿no? Lejos de los estereotipos que muchas veces caracterizan a la representación de la mujer en el arte, ¿no? El tercer núcleo se llama escenarios y tiene que ver con la reestructuración de tropos narrativos o teatrales en la fotografía de estas mujeres. Y luego viene una sección que incluye justamente esta foto que da el título de la exposición, que se refiere a las intimidades, a los espacios que ocupan las mujeres y a las que en muchos casos por los acercamientos a sus cuerpos o por los espacios mismos, ¿no? Se representan de maneras en las que solo a las que solo ellas tendrían acceso o tal vez una mirada específica para representar a sus propios cuerpos, ¿no? Desde esta cercanía, desde ese, pues literalmente esta intimidad, ¿no? Con ellas, ¿no? A través de un proceso de identidad, ¿no? Sigue una sección que habla del cuidado, ¿no? Como un valor que tiene mucho que ver con la manera en que hay una socialización de las mujeres, ¿no? Y las posibilidades de acercarse y apoyar a cuerpos diversos, ¿no? Como parte de la conciencia que percibo en estas obras, ¿no? Muy cercano a esto está la sección que habla de espacios de sororidad, ¿no? Los espacios donde las mujeres pasan conocimientos de una generación a otra en la vida cotidiana, ¿no? Y también hay una sección que habla de espacios de aislamiento, donde los cuerpos, aunque estén en sociedad, están aisladas, están solas, están en una situación de abandono, ¿no? Donde la gente no los cuida, no los ve y vemos como ese dolor y esa violencia hacia el cuerpo femenino. Y finalmente termina con una sección que se llama gestos de resistencia, ¿no? Que se manifiestan tanto en actos públicos, ¿no?
como en las miradas y los gestos corpóreos de las mujeres, ¿no? Para llegar a ese análisis también fue importante para mí acercarme a los archivos, a unas cajas, como 10 o 15 cajas que también forman parte de la donación del Consejo Mexicano de Fotografía, donde aparecían algunas obras como estas que estamos viendo aquí, que no están necesariamente representadas en el acervo, pero que nos permiten acercarnos a algunas acciones y actividades de mujeres fotógrafas que forman parte de esta conversación, de esta convivencia, de esta complicidad que tienen ellas en sus actividades en el Consejo Mexicano de Fotografía. Y finalmente una parte fundamental para mí fue la posibilidad de entrevistar a varias de las fotógrafas y artistas visuales que estuvieron activos en el consejo, algunas que están en la exposición y otros que no están en la exposición, pero que aparecen como figuras importantes en el archivo, para poder también rellenar los vacíos, justamente esos silencios que hay en el archivo y entre los materiales visuales y empezar a construir otra historia, ¿no? Entonces eso básicamente es la idea de la exposición, tratar de hacer una nueva narración. Y bueno, me da mucho gusto esta invitación también a las correspondencias y una continuada diálogo tanto con las protagonistas de la exposición como con otras generaciones que de alguna manera retoman desde otra perspectiva esta historia. Y creo, bueno, quisiera pensar yo que también el hecho de construir una historia más pues profunda y crítica de la fotografía y en particular sobre la participación de mujeres fotógrafas también es algo que espero pudiera ser importante para las mujeres fotógrafas de nuevas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues me entusiasma mucho saber qué ha resultado de la conversación larga y muy nutrida que tuvimos durante una visita a la exposición hace unas semanas, ¿no? Y ver las obras, las correspondencias justamente que ellas han construido. Muchísimas gracias, Karen. Justamente creo que esto que mencionabas sobre rellenar el vacío para construir otras historias, creo que en esas otras historias cabe ir hilando a estas otras personas, ¿no? Estas personas que hoy están aquí y que nos acompañan y que son como ecos también de lo que las mujeres hicieron en el Consejo. Así que, pues, no sé, Lourdes, quisieras contarnos algo. Claro que Fotógrafa sí. desde hace 50 años. Voy a compartir pantalla y me voy a permitir leer un texto para no perderme, porque yo hablo mucho. Queridas todas, todos y todes, cito la cita de la cita. Revisión, el acto de mirar hacia atrás, de ver con ojos frescos, de entrar en un texto viejo desde una nueva dirección crítica. Es para las mujeres mucho más que un capítulo en la historia cultural. Es un acto de sobrevivencia. Adrián Rich, traducción libre de Karen Cordero. Las revisiones son necesarias para entender el hoy, no tanto como nostalgia o voltear al pasado para decir que lo anterior fue mejor o peor. Lo veo como una especie de cinta de Moebius en el inconsciente colectivo. Date cuenta que todo se conecta con todo lo demás, decía Leonardo da Vinci. Muchas veces vemos algo, tal vez sin poner atención, que se queda introyectado en nuestro inconsciente y lo expresamos a través de nuestro trabajo de una manera intuitiva.
Si me preguntan qué influencias tengo, no sé decirlo de cierto. Reflexiono y puedo encontrar algunos nombres, no siempre de mujeres. Hoy veo todo diferente. Intento reconectar con mis influencias femeninas. Al estar reflexionando sobre este ejercicio, para tener un diálogo de correspondencia con ustedes, me doy cuenta de la importancia de buscar un linaje femenino de fotógrafas que nos antecedieron. Es a través de la curaduría que hace Karen Cordero en la colección del Consejo Mexicano de Fotografía, de manera muy acertada y sugerente, que me permite observar y buscar más allá de lo que vemos en la exhibición. El título, Autorretrato con conciencia, Mujeres, Género y Feminismos, me invita a hacer una relectura de mi pasado como fotógrafa y como mujer. ¿Acaso no es lo mismo? Soy una mujer que tuvo miedos heredados en cuanto a lo que era correcto y lo que no. Quería atreverme y no lo hacía. Me liberaba, pero no del todo. Hoy todo tiene otro color. Mi mirada tiene otra perspectiva. Y eso sí, es muy liberador. Para este diálogo realicé una pieza que nombré Déjà Vu. Como mencioné antes, imagino una cinta de Moebius, donde todo se repite sin que seamos conscientes de ello. Para esto utilicé fotografías de ayer que hoy encontraron su espacio y que perduran en el filo del tiempo que sea necesario. Dialogo con ellas y las pongo en la mesa para que dialoguen con ustedes el día de hoy, proponiendo que el tiempo no existe en el mundo cuántico. El feminismo está presente y es a través del arte que veo una salida que me convence y nos fortalece para luchar por la equidad, aun cuando hay quien dice que no es necesario, que no hay diferencia. Este diálogo y otros diálogos me ayudan a comprender la importancia de comunicarnos y de revisar, como nos dicen Adrián y Karen. El trabajo de las jóvenes Aglaé y Paola, que han realizado a lo largo de sus carreras, nos hablan de fragmentos, de intimidades y sobre todo del tiempo. Las dos tienen trabajos titulados Déjà Vu, como si su linaje, que seguramente no sabían que allí estaba, les susurrara al oído y hablara a través de ellas. Por lo pronto, yo sigo buscando y escarbando para surcir la historia de las fotógrafas porque considero que es fundamental para entender nuestro presente y desaprendo para permitir el cambio de paradigmas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lourdes. Yo creo que tenemos muchas ganas de compartir más, pero si gustan, vamos con Gloria, conocemos las correspondencias de las tres que faltan y vamos de lleno a la conversación entre todos. Voy a compartir la correspondencia de Gloria. Pues sí, chicas, yo no hablo tan bonito como, ni escribo tan bonito como Karen y Lourdes. Lo único que puedo decirles, lo puse ahí en el texto del correo que les mandé, que les decía que las había compartido, las había intervenido digitalmente, porque bueno, estas dos imágenes que están al principio no están incluidas en la muestra, sin embargo, forman parte para mí del privilegio de vivir en esta era digital. Y bueno, y como les decía, sugería que las vieran en su teléfono móvil, porque para mí se pueden ver con otros ojos, ¿sí?
y la importancia para mí que tuvo el poder participar en esta muestra que nos invitó el Centro de la Imagen, iba a decir el Consejo, pero no, el Centro de la Imagen. Agradezco a Karen que tuviera esa visión para incluirme dentro de este grupo de creadoras. Y bueno, para mí fue importante, motivante, porque ya hacía mucho tiempo que no participaba en una exposición, ¿sí? Después de más o menos 30 años, pues no había participado. Y bueno, y me puse a crear este trabajo que les mandé por correo, porque el mandar correos o el hacer trabajo digital es lo que hago todos los días casi, sobre todo en la cuestión de correos. Entonces, pues se me hizo bonito hacer este trabajo. Si quieres bajarle, irle bajando, Ceci. Entonces, bueno, esta foto de Marilyn, esta y la que siguen, bueno, son coloreadas digitalmente, y definitivamente pues tengo mucha influencia de Warhol, y en algunas de mis fotografías podría ser que también de Salvador Dalí. Y bueno, y como les comentaba durante la conversación que tuvimos ahí en el Centro de la Imagen, pues a mí me gustaba colorear de niña, y ahora a mi edad puedo colorear digitalmente, ¿sí? Entonces, pues esto cada quien lo va a poder ver con sus propios ojos. Yo no les puedo decir, véanlo así, o siento esto, o me emociona tal cosa, no. Que cada imagen hable por sí misma, y que cada imagen le comunique al que le esté viendo lo que sienta, ¿no? Lo que le pueda comunicar. Entonces, bueno, estas dos fotografías coloreadas digitalmente son a partir de una fotografía en color, en blanco y negro. Entonces, es maravilloso para mí poder hacer este trabajo de colorear digitalmente, ¿no? Entonces, si quieres bajarle un poco más, por favor, esta imagen última no la había yo coloreado. No me había llamado la atención colorearla hasta este momento que tuve que hacer estas correspondencias. Sí, entonces para mí es muy motivante el poder estar con este grupo, que no sé si lo interpreté mal, o esta Paola le llama Diáspora, Grupo Diáspora. ¿Estoy en lo correcto? Mándame una señal, dime que sí, dime que no. Bueno, para mí es parte de un grupo que creó Paola, que se llama Diáspora. ¿Sí? Bueno, y es todo lo que tengo que decir. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. ¿Aglae? Pues hola a todas otra vez, y pues muchas gracias otra vez por esta invitación. También voy a procurar ser breve, contradiciendo un poco nuestra práctica. Yo preferí escribir algunas notas, solo algunas muy breves. Y me da, estoy muy emocionada porque he coincidido en muchas ideas y en muchas cosas con lo que se ha dicho anteriormente. Entonces, y para también mantener la elocuencia, quiero leer un poco para que no perder el orden de las ideas. Bueno, estos son apenas algunos apuntes, ¿no?, sobre la imagen, las mujeres, su origen y su materia. Como ya sabemos, la revisión de un archivo va acompañada de muchos huecos, algunos verificables y otros no. Pero aquí es donde la historia toma su dimensión literaria, y si ese archivo fotográfico se conjuga con uno de los varios relatos a los que atiende esta disciplina. El relato mítico oracular de las imágenes. Y esto viene muy al caso porque la exposición Autorretrato con conciencia de Karen Cordero nos muestra que la historia, que está hecha de retazos e interpretaciones a distancia, no persigue la veracidad, sino abrir la posibilidad a la creación.
Quienes la hemos visitado no solo nos revela el trabajo incipiente de autoras, ahora ya consolidadas, sino también obra de mujeres, de quienes hemos escuchado poco, casi nada. Para mí, estas últimas son las que generan más preguntas y también una gran ocasión para abrir su obra y ficcionarla. Considero es la mejor forma de tributar a estas autoras de las que somos deudoras. Permítanme hacer un paralelismo forzado. ¿No es acaso el desconocimiento de algo o de alguien lo que inauguró la mitología? ¿No fueron nuestras antiguas mujeres las que mistificaron a la gran diosa, a la tierra? Voy a poner un contexto que ahorita se va a entender. María Gimbutas, arqueóloga lituano-estadounidense, dedicó su vida a la exploración de la zona llamada la Vieja Europa, desde los años 60 del siglo XX, donde encontró centenares de figurillas, cerámica y textiles, todas alusivas a la representación femenina. Cabe mencionar que no había objetos bélicos, o al menos no se interpretaron así. Antes, en el siglo XIX, Johann Jakob Bachofen lanzó una teoría arriesgada pero sólida respecto al gobierno de las mujeres o matriarcado, que pudo existir más o menos alrededor del 25.000 a.C. Esto basado en las primeras deidades femeninas de la mitología griega, que después fueron reemplazadas por deidades masculinas. Ambos investigadores coinciden en identificar a lo femenino con la tierra, con lo tónico, lo de abajo. Y no olvidemos que la palabra mater en latín o meter en griego quiere decir materia, es decir, el origen de lo material del ser humano. Estas diosas también están relacionadas con la fertilidad, con la agricultura, con lo dador, lo que brota. Qué ganas, de verdad qué ganas de haber presenciado el momento en que aquellas mujeres metaforizaron y simbolizaron nuestros cuerpos con esa tierra generosa. Esto como comentario paralelo. En oposición está la palabra spriu, que viene de fuego o espíritu, que se relacionó después con lo solar, comandado por el dios Apolo, por el dios Apolo, que luego sustituirían a las diosas tónicas. En este orden de ideas, particularmente me identifico con Eugenia Vargas y casi podría estar segura que estaría de acuerdo conmigo en que somos herederas de ese pensamiento arcaico que al día de hoy permanece vigente. Tomar la tierra o el polvo para enunciar la totalidad. Si me permiten seguir un poco más con el mito, quisiera mencionar a Hécate, una diosa que cambió a lo largo de mucho tiempo. Se le atribuyeron diferentes beneficios. Se le atribuyen conocimientos y también fue asociada de diversas maneras con encrucijadas, caminos de entrada, luz, magia, brujería, conocimiento de hierbas y plantas venenosas, fantasmas, nigromancia y hechicería. Me interesa destacar que era quien que con una o dos antorchas te guiaba por el inframundo, podría llevarte y también sacarte. Esta relación luz-oscuridad da continuidad a mucho que nos implica como mujeres, la gestación, el parir. Y me pregunto, sin necesariamente ser rebuscada, ¿no tiene la fotografía una esencia femenina? La singularidad de la imagen fotográfica es gestada en la oscuridad y luego la brinda al mundo, la ofrece a la luz. En palabras de Giorgio Agamben, lo contemporáneo está en la oscuridad. Pongamos atención donde no nos da comezón. No lo que está en la luz, sino lo que está en la sombra. Esto también es pensamiento fotográfico y de alguna manera creo que también es pensamiento femenino. Desde esta singularidad, ¿será acaso que la fotografía que también parió al cine, a la animación, al video, a la imagen digital, etcétera, no son acaso hijos malagradecidos? Otro ejemplo de la exposición. Sara Faccio hace muy evidente esta oscuridad en la mirada de la niña, terrible y hermoso a la vez, ese ojo oscuro, ese túnel subterráneo que nos conduce por la que nos conduce la diosa Hécate. Y ya no quisiera alargarme más, solamente que
que no debemos olvidar que tenemos una herencia, y me lo confirman las intervenciones de mis queridas compañeras, es que sí tenemos una herencia matrilineal y que es muy importante visibilizarla y revisarla. Y bueno, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Aglaé. Pues, Paola. Hola, buenas tardes a todas. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, yo les voy a compartir una muy breve presentación. Vamos a quitar esto de aquí que no me deja pasar. Ok, bueno, pues cuando nos llegó la invitación, yo creo que tanto a Lourdes como a Gloria y a Aglaé les debió de haber emocionado tanto como a mí, ¿no? Ser parte de este proyecto. Hace unas semanas, bueno, unos meses antes que estuvimos en la inauguración de la Bienal y nos tocó recorrer esta exposición y justo nos encontramos Karen y Lourdes. Fue pues muy emotivo estar ahí, fue muy emotivo recorrer las salas, era un día especialmente emocionante para mí, y de pronto estar al lado de estas grandes mujeres que he admirado por muchos años, ¿no? Lourdes en particular, que nos conocemos yo creo que hace como 20 años, que hicimos ahí alguna colaboración. Entonces para mí fue un gran orgullo recibir esta invitación por parte del equipo de Centro de la Imagen, ¿no? Por Constanza, Ceci y Javier. Cuando nos invitan a hacer estas correspondencias, perdón, no me dejan, ahí está, ya está. Pues la primera reunión que tuvimos, que para mí fue muy importante, creo que esta es la primera correspondencia, ¿no? Este es el momento, es el primer momento de encuentro, es donde nos juntamos todas, donde platicamos, donde surgieron muchas preguntas, ¿no? Donde justo se mencionaba esto que mis compañeras y mis colegas ya mencionaron antes, sobre pues esta deuda, sobre estas ausencias, sobre este reconocimiento de todo el trabajo previo hecho. Y para mí es muy importante esta imagen, de hecho, inmediatamente, ¿no? la subí a mi cuenta de Instagram porque era como un gran orgullo y una emoción y un momento muy importante a partir del cual surgirían cosas. Pues luego surge el siguiente momento, ¿no? ¿Qué voy a proponer? ¿Qué voy a aportar? ¿Desde qué lugar me voy a relacionar con la obra de todas estas autoras, ¿no? Con este acervo que al final es un poco el antecesor del Centro de la Imagen, ¿no? Y cómo corresponder, cómo brindar un tributo a ellas, por un lado, y por otro, pues proponer o producir algo en función de la exposición. Ya llevo un rato trabajando con el tema de los mapas, y lo primero que se me ocurre es visitar la exposición y recorrerla, porque también me queda claro que muchas de las autoras no radican en México, no están en el país, y pensé, pues voy a hacer mi propio recorrido por la exposición y se los voy a compartir. Algo que fue muy, pues en su momento frustrante y revelador, es que, y muchos de ustedes lo deben de saber, el Centro de la Imagen tiene muy mala recepción de señal, y el GPS pues no registraba, no dependía de la red para registrar. Entonces cuando salgo y veo este mapa, ¿no? Que es como 3 pasos de los que di adentro cuando estuve, ¿no? Hora y media recorriendo y poniendo atención y como prestándole, o sea, para mí era muy importante hacer este registro de cada movimiento, de cada trazo, de todo lo que estaba ejecutándose, cómo mi cuerpo estaba trasladándose, y que al final el concepto del cuerpo creo que es uno de los ejes transversales en la curaduría y en la lectura que hace Karen de esta colección. Entonces, cuando yo miro este mapa, que como les mencionaba a ellas en un breve texto, pues es muy escueto, que para nada reflejaba lo que yo había hecho, que omitía cosas, que faltaba mucho de mi recorrido en el espacio, pues pensé, no, tengo que cambiar de idea, tengo que cambiar de plan. Pero algo que me resonaba mucho y que estuvimos platicando entre nosotras cuando visitamos el Centro de la Imagen y nos reunimos fue todas estas ausencias y todas estas omisiones que existían en el archivo. Y de pronto fue para mí muy importante que incluso en el recorrido mismo, en el mapa,
se hicieran presentes de alguna forma estas ausencias. Entonces decidí quedarme con este trazo, quedarme con este recorrido, porque este recorrido también omitía cosas y este recorrido también le hacía falta, tenía ausencia de mi propio movimiento, pero también estaba conectado con la manera en la que este archivo o este acervo fue formado, ¿no? Y bueno, es así como decido realizar una serie de cianotipias, ¿no? Es un tiraje de 32 piezas, que son las autoras que están en la exposición, y la idea es un poco, pues, cómo regresarles a ellas, ¿no? Cómo regresarles, o cómo compartirles un poco de esta exposición. Entonces decidí hacer este tiraje, decidí hacer estas impresiones, y como un primer momento contacté justo con las que estamos aquí presentes y les hice llegar a cada una de estas pequeñas cianotipias, una de estas postales, esta correspondencia de mi parte hacia el proyecto y hacia la exposición. Y posteriormente la idea es ir contactando a todas las autoras. Lamentablemente no todas, no a todas están vivas ya, pero la idea es de alguna forma hacer llegar esta pieza. Y bueno, acompañada de mi correspondencia, va también una pregunta, ¿no? Que les hago a ellas, que era, creo que, como lo que a mí me interesaba más, o me hubiese interesado más si hubiéramos, lo que les hubiese preguntado si hubiéramos estado todas reunidas, que era, ¿no? Pues, ¿qué significaba para ellas reencontrarse ahora con su obra? Porque, pues, mucha de esta producción fue hace 40 años, hace 30 años, y qué significa para ellas de estar dentro de esta lectura que hace Karen del acervo, que es súper interesante, pero además en el contexto contemporáneo, donde el tema está ¿no? sobre la mesa, donde es muy importante tener estas conversaciones, pero además cómo se mira hacia atrás y cómo se trae al presente y qué significa también para ellas mirar sus propias obras, un poco como lo que estaba diciendo Gloria hace un momento, ¿no? Hace 30 años que no exponía, o hace 30 años que no reconectaba. A lo mejor incluso ahora las piezas que intervienen son piezas que no había tomado en cuenta antes, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a dejar de compartir. Un poco la idea de esta pieza, que la titulo Diáspora, como mencionaba Gloria, un poco para mí es como expandir, ¿no? Cómo llevar la exposición y cómo la exposición acercarla a estas autoras que ahora radican en Estados Unidos o en Brasil o en Alemania, ¿no? Entonces, cómo esparcir y cómo mantener vivo el proyecto, ¿no? Más que quede cerrado o que se haya concluido, sino que esta exposición sea como el pretexto para alimentarlo y que siga creciendo. Entonces, en el documento que les comparto a las autoras, obviamente les entrego la pieza como una ofrenda y, como mencionaba, van a acompañar esta pregunta, y la idea es que esta pregunta, si deciden responderla y si deciden ser parte de esa correspondencia, la reenvíen al acervo del Centro de la Imagen. Entonces, de hecho, al acervo del Consejo Mexicano. Entonces, la idea es que esta pregunta no vuelva a mí, sino vuelva al acervo, ¿no? Y que nutra al archivo y que cada quien pueda decidir cómo participar, si quieren contestarla a mano en el documento que les comparto, o si quieren contestarla con una pieza, o es algo que queda abierto. Y pues de antemano, pues no sé, como esto es un experimento, no sabemos qué va a pasar. Creo que con mis colegas aquí algunas ya están planeando y pensando cosas, las piezas que ya nos compartieron que están increíbles, y pues nada, esa es mi colaboración, esa es mi correspondencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias también por habernos hecho parte a Javi y a mí de esas correspondencias, ¿no? Porque creo que también nos toca pensar y reconfigurar la narrativa desde nuestras instituciones también, ¿no? Y me gustaría, antes de iniciar ya de lleno esta conversación, que ya es más que iniciada, compartir la correspondencia de Gloria, porque creo que puede ser como un buen punto de partida para intercambiar estas experiencias con esta correspondencia que llegó materialmente, porque además Paola se dedicó a
a ir personalmente, ¿no? A entregar, a desplazar su cuerpo otra vez a las direcciones de cada una de nosotras. Y cómo esa correspondencia llegó a través de otro medio y otro formato, que también es algo que estamos viendo, ¿no? Estas idas y venidas entre lo análogo y lo digital. ¿Y también mapeaste el recorrido que hiciste para las entregas? No, ese no está registrado. ¿Ya ves? Tienes que volverlo a hacer, para que lo mapees. No sé si Paola entendí mal o si lo ves como un grupo que se llame Diáspora a partir de todas estas correspondencias que tenemos y todas estas participaciones. Yo feliz, lo podemos llamar como ustedes quieran. Bueno, yo así yo lo tomé. Yo entendí que la pieza se llama Diáspora, ¿no? Sí, o sea, el recorrido que tuviera ese nombre, porque justo cómo expandirlo y cómo extenderlo, que no solo se quede contenido, que no solo se concluya, ¿no? Sino que pueda regarse. Pero también lo forman un grupo de personas. Sí, totalmente. Bueno, aquí está cómo recibí el sobre. Bueno, no lo recibí así, salí a recibirlo personalmente. Agradezco el recorrido que hizo Paola por toda la ciudad, creo. Y luego, bueno, pues quise reforzarlo con unas imágenes que tenía ahí, que me hicieron en Costco. Las imágenes que están ahí son como tamaño postal, que creo que son también del tamaño de tu obra acá, Paola. Sí, justo que parece que hubieran venido todas en el mismo sobre. Yo olvidé pasar el último slide, que era como la tercera correspondencia, donde venía justo esta imagen que me compartió Gloria y también un videíto de la recepción que hizo Javier, la recepción de la pieza, que al final ese es el tercer momento, ¿no? Para mí esta correspondencia se dividió en estas tres partes y ojalá que ese tercer momento pueda expandirse mucho más y que pueda convertirse en una cosa mucho más amplia. Pues sí, la correspondencia no termina. Y también creo que es muy importante la materialidad, que no quede nada más en estas cosas virtuales, ¿no? Por eso también tiene su encanto si es una carta que sea escrita como quieran, pero que esté en papel, como tú lo haces, como lo hizo Gloria. Y por eso yo me puse a coser el patchwork, porque ahora yo todo lo hago en patchwork. Y entonces también, que ya viéndolo con más detalle, qué increíble que me encontré en mi archivo, pues algunas fotos de esa foto que estaba ahí. ¿Qué hacían? No lo sé, seguramente en este no tiempo, pues estaban esperando a que en un momento dado se usaran, ¿no? Porque yo tenía de no ver eso años, que puedo decir, pero muchísimo tiempo, hasta hace 2 semanas o 3 semanas, que vino Carlos León, que le encanta la Polaroid, para ver si le compartía yo algunas Polaroids viejas que hubiera yo querido desechar. Y salieron unas y le dije, ay, no, esta déjamela, esta no. Entonces le regalé cosas que no me importaban. Pero es muy, muy importante lo que se va generando en las discusiones, en los diálogos, en la reflexión. Ese día que nos vimos, cómo te meten, te hacen pensar y pensar. Y para mí ahora, bueno, yo hace 30 años hago genealogías, pero ahora hago genealogías con mujeres fotógrafas, ¿no? Estoy en un proyecto de un libro de fotógrafas del siglo XIX y pues hay montones, borradas de la historia, ¿no?
Sí, a mí me emociona mucho ver como las resonancias que ha tenido la exposición en ustedes, ¿no? Y bueno, porque justo creo que al platicar de este proyecto y al principio de nuestra conversación, comentaba yo que creo que una de las cosas que es muy importante es que las exposiciones, que los museos pueden tener como una forma de captar justamente o materializar, como dijo Lourdes, eh, lo que provoca, ¿no? Y uno de los grandes aciertos de esta propuesta de Javier y Cecilia, me parece que es esto, ¿no? Poder materializar algunas de estas olas, algunos de estos afectos también que ha producido esta exposición. Igual que comentó Paola, para mí fue muy emocionante el día que se inauguró la exposición, la presencia, ¿no? De varias de las fotógrafas que estaban en la exposición, ¿no? Y poder dialogar con ellas, compartir con ellas como esta inserción de su trabajo en otra historia, ¿no? Y ver, bueno, sus reacciones, sus reflexiones, sus anécdotas, sus comentarios, pero también que fue el día de la inauguración de la Bienal de Fotografía, ¿no? Entonces estaban muchos fotógrafos y fotógrafas jóvenes, ¿no? Entre ellos Paola, ¿no? Que de un lado, pues entraron en diálogo con esta historia de las mujeres fotógrafas de los 70s y 80s, y por otro lado, pues nosotras, incluyendo las fotógrafas de la exposición, pues entraron en diálogo con la Bienal de Fotografía, ¿no? Y las obras que estaban ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí se dio como un primer diálogo, correspondencia entre, pues esta reconfiguración del pasado, ¿no? Y la configuración que es la curadora Lorena Peña, la curadora de las obras seleccionadas en la Bienal, había realizado con esas creaciones, ¿no? Entonces creo que ese tipo de, pues, diálogos en el tiempo, ¿no? Como señaló Aglay, pues son muy ricas, ¿no? Y permiten justamente proyectar otras posibilidades, otros futuros, ¿no? Entonces, pues sí, ojalá estos cruces, estas redes, ¿no? Que puedan pues materializarse de diferentes formas, ¿no? En textos, en obras y en conversaciones que de alguna manera pueden quedar como grabadas, ¿no? Para poder enriquecer como todo este tejido de que es la historia, no como una historia única, sino como esta historia diversa y que está como un archivo vivo, ¿no? Como algo que sigue creciendo y releéndose, ¿no? Siempre desde otros ojos, ¿no? Y resignificándose, ¿no? Que no se quede como esta idea de como un archivo muerto, ¿no? Sino, pues sí, que cada quien lo vaya sacando y dando nuevas lecturas, ¿no? Como precisamente propone este programa de lecturas del acervo del que esta exposición es parte, ¿no? Ay, qué maravilla esta. Es que me piden Foto, perdón, creo que me confundí. La voy a compartir como me piden. Pero comparte la que tienes ahí. Bueno, perdón. Porque es así, bueno, están muy bellas, pero yo y quería ver el original. les digo, la materialidad es lo más lindo, ¿no? Y que es abrazable, el textil. Y portable, ¿no? Como ahí te lo pones, y además están todas, porque no solo están los nombres de todas, hay de todas, de todes, de lo que sea. Y también yo veo muchas coincidencias al revisar su trabajo. Unas de estas fotos podrían ser de ustedes, de las jóvenes, o sea, no tienen que ser mías. Vean esta foto, ¿no?
Mientras Entonces, presentabas Lourdes, yo estaba fascinada porque dije, ¿cómo encontró esos proyectos y cómo hizo esos puentes? Y además me parece fascinante porque cuando visitamos la exposición y justo llevaste la pieza original. pero esa era otra y luego encontré otras. Entonces, yo soy la primera sorprendida. Y por eso yo creo mucho en que el tiempo no existe. Es más, pienso que a lo mejor ni existían y de repente aparecieron. Yo tengo mucho ese pensamiento mágico todo el tiempo, porque no las había visto. No las había visto, en efecto, y ahora las vi. ¿Por qué? Porque uno las ve ve las cosas con otros ojos, y pues en efecto, el tiempo no existe. Y te susurran al oído muchas cosas, ¿no? Ahí estaba susurrando la poeta que menciona Karen, que ya está en otra dimensión y que están aquí. Y yo decía, ay, ¿cómo meto a Lola? Esta Mariana, que es otro de mis amores, Mariana Jampolsky, pero ella sí está en la exposición. Pero Lola no está. Y digo, ay, ¿cómo meto a Lola? ¿Y cómo meto otras mujeres, ¿no? Tan maravillosas, que además lucharon contra todo, porque tú también, Agla, como mencionas el textil, ahora nos estamos reencontrando con el textil, pero con una fuerza muy diferente a como la ven. Estamos resignificando el coser, el bordar, el textil. ¿Por qué? Porque eso nos está dando una gran fuerza feminista, ¿no? Una gran fuerza de unión, de bordar, de coser, de surcir, cada quien tiene su lenguaje, ¿no? Pero me encanta encontrar que las dos tenían un proyecto titulado Déjà Vu, las dos, o sea, las dos jóvenes, ¿no? Qué increíble. Y luego que hablan tanto del tiempo y que hablan tanto de lo mismo que hablamos todas, ¿no? Pero abran sus micrófonos y quiten quiten la palabra. Muéstrame bien el trabajo, extiéndelo bien. No cabe, querida, porque Hazte no para nos atrás, da, hazte no para nos atrás, da, hazte para atrás. no nos da el formato de donde estoy, por eso yo tomé la foto. No da. Ok. Y Bueno, también pero tus ya. obras, Gloria, también me parece que atraviesan el tiempo, ¿no? Porque como dijiste, bueno, son obras de otro momento que tú los retomas ahorita, les Exacto. manipulas con esta tecnología que no existía en el momento que tomaste las fotos, ¿no? Y los traes al presente, ¿no? Con otro sentido, ¿no? Así es. Y así se pueden hacer todas las imágenes que tengo. Algún día las haré, si Dios me presta vida. Y las queremos ver. Es muy importante resignificar las imágenes. Porque cuando uno revisa archivos, dice yo, ¿a qué hora hice esto? ¿No? ¿No les pasa? A todas, yo creo que nos pasa, ¿no? Es más, si buscamos, si ustedes guardan algo de su infancia y lo vuelven a ver, dicen, ¿a poco yo ya de niña pensaba en estas cosas o guardaba esto? ¿Por qué lo guardaba? ¿Por qué hacía esto? ¿No? ¿No les ha pasado? Por eso te digo que yo de chiquita me gustaba colorear Dibujar, pues sí. y ahora pues puedo seguir coloreando. ¿Cuántas imágenes has intervenido, Gloria? Así, como estas que nos compartiste. Pues mira, ahorita aquí esta zona que están aquí en mi casa, están Ajá. ahí, que ahí las puse que son diferentes, pero sí tengo algunas otras, no, ya bueno, y las que les puse ahí en el Ajá, en el mail, uh-huh. y sí, bueno, no son muchas, pero sí son algunas. Y a Glay que le gusta el trabajo de, ¿cómo se llama? Ya se me fue. Eugenia Vargas. Eugenia Vargas Daniels. Una vez acompañamos a Eugenia, Yolanda y yo, a un lugar en Hidalgo, no recuerdo exactamente en qué parte, y se desnudó.
y se empezó a llenar de lodo. Y entonces le empezamos a tomar fotos para su trabajo. Yo guardé algunas para mí, claro, por supuesto. Y ella estaba muy inquieta. No, ella estaba totalmente relajada. Sin embargo, Yolanda Andrade empezó a ver que en las alturas de algún cerrito que estaba ahí, había unos cuates ahí que estaban observando lo que hacíamos. Y se puso nerviosa y entonces apuraba a Eugenia que terminara, porque decía, vayan a bajar y nos vayan a hacer algo. Entonces, por ahí tengo unas fotos de Eugenia que las podría colorear. Es que fíjate que ahorita que mencionas a Eugenia Vargas, sí, fue de las, revisé con detenimiento, ¿no? Cada uno de los trabajos. Pero creo que por, digamos, cierta simultaneidad de intereses, ¿no? Respecto a la tierra, Eugenia fue de las que más me destacaron, ¿no? Y que sí, o sea, y cuando lo comentó Lourdes, cuando hicimos esta visita, ¿no? Que si Ana Mendieta también había hecho esto, ¿no? Bueno, pues es que pareciera que se cancela, una vez que se hace algo parece que se cancela, ¿no? Y no se puede volver a hacer. Esto que me dices, qué bueno que me lo comentas, Gloria, así como que de esta manera tan espontánea llega, o sea, quizá es una práctica que ya había hecho, pero que ya se sentía tan familiarizada y tan cómoda que de la nada, sin o sea, como planearlo. Premeditadamente. Sí, perdón, hasta ahorita tengo trabadas las palabras. No venía preparada. Oye, de forma premeditada, pues, o sea, qué padre, ¿no? Y me sorprende a su vez que Yolanda, que yo creo que es de las que siempre ha sido como de las más relajadas y como de las más echadas para adelante, diga, ok, sí, estamos en un lugar donde no sabemos, pero bueno, es mejor tener como cierta, oye, cuidado, ¿no? Yo quiero hacer un comentario. Yo cuando mencioné a Ana Mendieta, para nada era para descalificar el trabajo de Eugenia. Al contrario, así a mí lo entendí me yo, encanta siempre hablar de quién trabaja con similitudes y porque eso se da siempre. O sea, a ver, nadie va a descubrir el hilo negro, por favor. Ya todo se hizo. Y uno de una u otra forma lo vuelve a hacer. O tiene su sello personal. Y Eugenia siempre luchaba con eso, ¿verdad? Que todo el mundo le hablaba de Ana Mendieta, pero no por eso se descalifica para nada. No, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, lo que sí creo es que las imágenes de Eugenia no tienen nada que ver con las de Ana Mendieta, porque tienen completamente otra razón. Una cosa es que el medio como tal, ¿no? O sea, el barro, en el cuerpo. La tierra. Hubiera sido o sea, que hubiera tenido digamos, esta formalidad, digamos, podían cruzarse o trastocarse formalmente, pero las motivaciones fueron completamente distintas y ahí es donde se encuentran las singularidades, incluso lo original. Yo sí soy una ferviente creyente de que sí hay cosas por descubrir, pero sí es siempre y cuando a partir de dónde, a partir desde dónde lo estás diciendo y cómo lo estás construyendo. Siempre, cuando se es lo más honesta con uno misma, siempre se va a encontrar pero algo por que se había dicho, que se está diciendo de una forma muy distinta o que se nos había olvidado decirla de esta manera. Y yo te puedo decir que cuando Gerardo Suter, que es hombre, que quería trabajar con la tierra, pues definitivamente en sus investigaciones surgieron Ana Mendieta y Eugenia Vargas. Claro. Pero Eugenia Vargas no es de aquí. Eugenia Vargas es chilena y vino a México porque su esposo es diplomático. Era diplomático, es diplomático de la Embajada de Estados Unidos. Entonces fue como llegó aquí. Yo no sé si realmente Eugenia conociera o supiera o conociera el trabajo de Ana Mendieta, que yo no lo conozco, lo reconozco, y no sabía que, ¿cómo dijiste que se llamaba? ¿Turok o cómo era? No, Gerardo Suter. Suter. Sí, no, es que yo me estoy confundiendo. Había un fotógrafo que se llamaba Turok. No, todavía. Perdón.
Entonces, y de lo que dices de Eugenia, esa fotografía que está ahí, que como que está saliéndole de sus intestinos esos intestinos, ella no solamente hizo esta foto con estas vísceras, ¿sí? Sino también iba y se compraba una cabeza de cerdo o de algún otro animal y se fotografiaba. No sé si recuerdes esa foto, Lourdes. Yo conozco muy bien el trabajo de Eugenia, inclusive la visité porque ella sus caseros son mis primos. Entonces la traté en esa época que estuvo aquí bastante, me cae muy bien. Y luego le perdí la pista ya cuando dejó México. Ah, quién sabe dónde andará. Bueno, ahorita está viviendo en Estados Unidos, aunque en este momento preciso está en Chile. O sea, ella se regresó a Chile. Bueno, se fue a Estados Unidos, a Miami, luego se fue a vivir a Chile y ahorita está en Arizona, está radicando, pero sigue con una producción Además, muy activa y que tiene que ver mucho con la naturaleza, con esta conciencia Lo que estará ecofeminista, haciendo, como quisiera llamar. en Arizona, oye. Ella tiene un discurso muy interesante, Eugenia. Sí, digo, lo que estará haciendo en Arizona, imagínate con todo ese desierto. Justo, Bueno, hay naturaleza muy, muy bella allá, ¿no? justo lo que estaban comentando me hace pensar en una de las preguntas que tenemos. Y creo que esto, lo que acaba de pasar es una de esas tantas maneras. Nos preguntan qué otras propuestas podríamos compartir con la audiencia para revertir estos silencios, ausencias y borraduras del archivo con la intención de reescribir nuestras historias desde nuestros propios lugares. Y creo que lo que está pasando ahora de hablar de una autora que no está aquí, que está en la muestra, de hablar de su trabajo, de hablar de lo que hace, de sus experiencias, de sus intercambios como compañeras, colegas, amigas, es una manera muy linda que además creo que pasa poco a veces en las conversaciones, ¿no? Como que en las conversaciones hablamos de quienes estamos y no hablamos de quienes no están. Entonces, ¿qué otras estrategias o ustedes mismas en sus propias prácticas con sus colegas, con sus amigas, incluso en su misma práctica como artistas y fotógrafas desarrollan para revocar estos silencios, ¿no? Para hacerles frente? Fíjate que a mí me gusta mucho, yo tengo muchos grupos de fotógrafas y me gusta organizar visitas, pero por ejemplo, si Yolanda Andrade está exponiendo, invitar que Yolanda nos invite a ver su exposición para que nos platique cómo vivió la realización de sus imágenes y que así podría pasar, por ejemplo, ahorita que Paola todavía está en la Bienal, que diga Paola, ay, pues tráete un grupo de amigas y vamos a ver, y yo les platico cómo viví mi experiencia al hacer las imágenes. Yo creo que a partir también de este grupo tan grande, que somos más de 300 de fotógrafas en México, a mí me ha acercado mucho a las jóvenes que no son de mi generación y tenemos diálogos muy interesantes. Con Karen Cordero tenemos otro grupo de fotógrafas que estamos trabajando, incursionando todas en la fotografía textil. Entonces, a mí sí me gusta el intercambio y estar platicando con diferentes fotógrafas de diferentes generaciones. Y me gusta mucho provocar e incitar al diálogo porque es muy importante. Y fíjate, a mí me parece muy interesante algo que justo estaba pasando aquí ahorita que contó Gloria esa anécdota de cómo fueron a Hidalgo y tomaron las fotos. Me parece muy interesante recopilar las historias detrás y alrededor De y las fotos. provocadas por también las fotos, ¿no? Porque justo lo que tú comentas, porque siempre vemos las obras como obras de autor, ¿no? De hecho, bueno, incluso en el momento del consejo se hablaba mucho de la fotografía de autor, ¿no? Autor, no de autora. Y bueno, me parece muy interesante estos diálogos compartidos que son esas
como vivencias conjuntas, como esto que nos narras, Gloria, ¿no? Que están detrás de la creación de esas fotos, de su performatividad, de esto, esta experiencia de exponer el cuerpo y cómo cada quien lo vivió, ¿no? En el espacio público, en este caso, ¿no? En la naturaleza, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la historia oral en ese sentido, recopilar como los procesos, ¿no? Que dan Es lugar a divertidísimo. esas fotos, ¿no? Porque nos dan como otra dimensión de no ver la foto como algo cerrado, ¿no? Sino un momento que es resultado de todo una serie de cosas que están pasando alrededor, ¿no? Y también se da mucho eso de que grupos vamos a tomar fotos de repente, ¿no? A mí me ha pasado también con Yolanda. Yolanda es muy divertida y entonces, ay, pues que vamos a tal cantina y ver. Y ella es la que hace fotos. Yo no hago fotos de cantina. Entonces, es muy divertido, ¿no? Cómo se dan las cosas. Pero se da mucho en conjunto con varios fotógrafos. Y es muy interesante los intercambios. A mí eso me encanta. Y Claro, y por que además, ejemplo, perdón, perdón, Gloria. también lo que fue interesante en esta muestra de que estamos hablando es que no solamente vi 2 fotos mías que hacía mucho que no estaban en una exposición, sino que también me encontré con muchas fotógrafas y muchas imágenes que había visto muchas veces, ¿sí? Entonces fue un reencuentro no solo conmigo misma, sino con otros autores, presencialmente con Lourdes, que fue muy agradable, y con Yolanda Andrade, que fueron, Lourdes Grobet. La Grobet, mi Sí. tocallita. Ajá. Entonces ellas tres, pues tuvimos la suerte de estar ahí, ¿no? Y otra persona que conozco, otra fotógrafa que estaba por ahí, Laura. no, bueno, no, nunca conocí a Laura, me gustaba Ah. mucho su trabajo. Herminia Dosal. Herminia. Ay, increíble. Uh-huh. Sí, que no he vuelto a saber nada de ella, no sé qué onda. Pues yo la vi en una boda de Pedro Meyer. En una En boda una boda de Pedro Meyer. Pedro Meyer, ahí apareció Herminia. O sea, ya se puede hablar así en una boda de... Dios bueno, mío. es que Pedro Meyer se ha casado. Sí, como 14 veces, sí. Oigan, Bueno, hay yo antes, una... perdón, si quisiera hacer una intervención muy rápida para seguir con, porque se me pasó comentarlo hace rato que hablaban de Eugenia Vargas y quería mencionar también a alguien que no está en la exposición, que quizás es un par de años más grande que yo, pero que yo creo que tiene un diálogo interesante con el trabajo de Eugenia. Es Maite Tojín, que yo no sé si sigue haciendo fotografía, yo la conocí hace muchísimos años, más bien conocí su trabajo hace muchísimos años. No la conozco, voy a buscarla. Hizo una serie fotográfica en la que en lugares de construcción, o sea, donde estaban lugares de obra negra, ella llegaba y frente a los albañiles agarraba y ¡pum! Se desnudaba y se tomaba fotos. O sea, habría que preguntarle a ella si qué tan planeado o no tan planeado estaba, ¿no? A propósito de lo que comentaba Gloria, ¿no? Respecto a Eugenia, que un día dijo, o sea, que dijo, aquí me gustó, pum, ¿verdad? Y me embarro, ¿no? Y todo. Entonces, creo que ese puede ser un performance espontáneo o no tan espontáneo. Digo, todo. Muy interesante lo que dices. Y tiene una serie súper bonita, de verdad que en donde realmente yo creo, y aquí es donde yo también es alguien que vinculo hacia este conocimiento arcaico sobre el cuerpo femenino, en donde el empoderamiento del cuerpo femenino frente a lo que pareciera como el último eslabón de el sometimiento patriarcal, ¿no? O sea, eso. Y yo creo que es interesante revisarla ahorita, o sea, yo digo, le estoy hablando de esta serie, se hizo yo creo que hace más de 12 años por ahí, o sea, o sea, yo creo que si la googlean sale. Yo tuve oportunidad de compartir con su trabajo en la exposición del baño de Juan Antonio Molina, y ahí estuvo una de sus imágenes, pero es una serie muy extensa.
Y bueno, no quería como dejar pasar la oportunidad para relacionarla con Eugenia y también para esto, ¿no? De cómo seguimos hablando de mujeres que hicieron un trabajo relevante, independientemente si siguieron en la fotografía o no, y seguirles, seguir hablando de esto, de nuestros cuerpos y también de un empoderamiento, ¿no? Entonces creo que vale la pena y bueno, no quería, antes de que pasáramos como otras preguntas. Oye, Agla, y entonces, Sí. ¿y cuál era la reacción de los trabajadores de la construcción cuando ellos... Contenidos, o sea, algunos salían en las imágenes, o algunos se volteaban, algunos ni siquiera, sí, o sea, se veía que una vez que se veían observados por el dispositivo y Expuesto. avasallados por el cuerpo femenino, o sea, se contenían. No quiero decir se minimizaban, ¿no? O sea, tampoco se trata como de eso, pero sí, en muchas ocasiones sí era eso, como de, ay, pues, no, o sea, yo creo que pensaban que tenía como ahí alguien más los estaba filmando, no sé, o sea, porque como que sentían que no le voy a decir nada, ¿no? Y tenía mucho sentido a partir de que, bueno, pasas por una construcción y son los primeros que te están diciendo cosas y bueno, que nadie les pide que te las digan, ¿no? Entonces dices, ok, ya estoy aquí, a ver, ahora dime algo, ¿no? Derechito, ¿no? Y no lo hacía, ¿no? Vamos, el discurso es mucho más complejo que lo que estoy diciendo. Las imágenes son muy elocuentes en ese sentido y me parece que también es un trabajo que es digno de revisar también a partir de esto, ¿no? Uy, por supuesto. Oye, Agla, tenemos Maite Tafim. una pregunta para Sí, ti. sí. ¿Cómo elaborarías la idea que has compartido entre el símil de dar a luz, la creación de imagen y la presencia de mujeres en la foto? ¿Se podría hacer también esa relación de mujeres en el cuarto oscuro? Sí, completamente. Sí, o sea, ya hace rato en mi intervención no quería parecer forzada respecto a si la fotografía tenía o no una esencia femenina. Me gustaría pensar que sí, o sea, digamos, y creo que ha sido una coincidencia en la charla en todas, que siempre, yo creo que sí llegas a cierta edad en la que sí es importante entender la complejidad que te toca vivir en el aquí y el ahora, pero de hacia atrás, todo lo que pasa. Y mientras más atrás volteas, más mm, como más similitudes encuentras en tu trabajo. Yo ahorita con lo que estoy trabajando y es que me estoy reconciliando después de muchos años de haber estado trabajando con la imagen digital, ahorita estoy en el laboratorio análogo trabajando con pigmentos a partir de la tierra. Y digamos, o sea, no es casual que yo haya venido a hablarles un poco aquí de eso y de cómo me estoy relacionando y desde dónde me estoy conectando, ¿no? con las imágenes de Eso la es exposición. divertidísimo. Entonces, pues esta técnica que es así, es impresión con pigmento en laboratorio análogo Analógico. analógico, perdón. Que comúnmente se le llama carbón, pero me parece que es un nombre que se queda un poco corto, creo que es mucho más rico. Incluso algunos puristas del laboratorio le dicen pigmentación en papel fotográfico, nombres mucho más elaborados, ¿no? Entonces, yo creo que sí, y tiene también que ver con que hasta que yo me topé con María Gimbutas, con Bachofen y con otros autores que están hablando como de diosas arcaicas, diosas mitológicas, y la relación que tienen lo femenino con la tierra, ¿no? Incluso con lo subterráneo. Entonces, yo hace 12, 13 años empecé haciendo una serie de polvo, de paisajes de polvo en mi casa, y creo que esa ha sido como una constante. Ahora, para no desviarme tanto de la pregunta, sí, o sea, yo creo que sí hay hay una intuición desde la oscuridad
desde esa gestación como tal, de esa generación, de ese dar a luz, de ese parir, que es algo que sí le corresponde muy a lo femenino. Podríamos pasar horas definiendo lo femenino en el aquí y el ahora, pero creo que sí hay algo que sí se caracteriza el pensamiento femenino y el pensamiento fotográfico desde lo femenino. Definitivamente yo sí, por supuesto que lo defiendo. Bueno, ¿Y has trabajado con vino y otras cosas? No, ahorita estoy con... Con el carbón. Porque con tierra, sí. quien es muy hábil en eso es Javier Hinojosa. Experimenta con todo. Bueno, ha trabajado con todo. Sí, 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 o sea, es entonces muy versado. Sí, lo sé. ¿Y no podría ser el trabajo de Paola, estas cianotipias, esto de dar a luz? ¿No estás dando a luz cuando... Bueno, sí estás dándole luz a una imagen. Pues claro, porque estás trabajando con una matriz, ¿no? O sea, No, y esa parte, sí, hay todo un proceso. O sea, te fijas que no es casual como que la nomenclatura en la fotografía, ¿no? O sea, el negativo también es, o sea, también se le denomina matriz, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale esto, no? Digo, no hay, creo, a lo mejor, no quiero ser rebuscada, pero sí, a mí sí me... Pero es que eso no es ser rebuscado, eso es lo normal, se da natural. Algo que es muy importante, creo que se ha estado mencionando entre todas, y creo que en la primera pregunta que hiciste, Ceci, y quiero retomar nada más, es que creo que un punto o un lugar de convergencia es el proceso, ¿no? O sea, conforme vamos hablando, empiezan a encontrarse, o sea, para mí es muy importante el proceso dentro de mi trabajo. Creo que es de lo que más hablo, más que la pieza final. Y creo que es justo estos lugares, justo estos procesos. Está la pieza que presenta Lourdes, la pieza que presenta Gloria, cómo las retoma, cómo las interviene. O sea, esos procesos, ¿no? Lo que estamos hablando ahorita con Aglae. Y yo recuerdo perfecto estas piezas que mencionas ahorita, Aglae, del polvo en tu casa, que me parecían divinas, ¿no? cuando las vi la primera vez. O sea, creo que eso es uno de los grandes lugares de conexión, y es a partir de donde se empiezan a generar estos puentes, que son puentes, como bien dices, Lourdes, son en el tiempo, ¿no? Y entre autoras. Entonces, no van a estar determinados por si fueron hace 40 años, ahora es porque hay estas coincidencias y hay estas investigaciones y hay estas inquietudes que nos permiten volver, que nos permiten regresar, que nos permiten retomar y conectar con mujeres de ahora, con mujeres de hace 50 años, y eso es bien importante, y creo que es uno de los grandes lugares o es un escenario donde potencialmente pueden existir estos encuentros y estas coincidencias. Y hay algo importante que decía Karen en su texto, que habla de empoderar, y de nosotras depende empoderarnos. Es muy importante que nos empoderemos y que cada vez voltemos más hacia las mujeres. Hacia las autoras mujeres, ¿no? A las que nos antecedieron, porque ustedes se irían de espaldas, si se sale, porque el libro va a salir, se van a ir de espaldas de descubrir lo que se hizo en el siglo, o sea, llego hasta 1920, se van a ir de espaldas. Ya no digamos Eugenia Vargas, ya no digamos de nosotras que ahora somos ruquitas, o de las que me antecedieron, como Lourdes Grobet, como Graciela Iturbide, y como nuestras ídolos, Lola, redescubrir a Lola Álvarez Bravo, que nació en 1907. Es una joya, Lola. Sí. Pues una última pregunta, y es, así como hicimos un ejercicio de correspondencias entre autoras, me gustaría preguntarle a Karen si hay algún proyecto de feminismo al cual esta muestra como estaría correspondiendo, o si hay algún proyecto al que te gustaría a ti corresponder, ¿no? O incluso un artista, una fotógrafa, sería esa correspondencia. Pues mira, yo como mencioné un poco al principio, yo siento que este proyecto para mí tiene una correspondencia con este trabajo que llevamos haciendo varias investigadoras, antropólogas, artistas, que en un grupo que se
se ha llamado Despatriarcalizar el archivo, ¿no? Entonces yo creo que el proyecto para mí y en mi trabajo tiene una correspondencia con esto, ¿no? Pero también creo que tiene una correspondencia con un proyecto más amplio que espero que el libro que se vaya a ir gestando pueda recoger más plenamente, que es la historia, pues de recoger historias orales, ¿no? Pues de las mujeres que todavía están con nosotras, que formaron parte o que tuvieron que ver con el Consejo Mexicano de Fotografía, ¿no? Para justamente poder ir pues entresacando todas esas historias, todas estas vivencias como los que pues nos han compartido Lourdes y Gloria, por ejemplo, en estas conversaciones, ¿no? Que nos permiten como leer ese pasado desde otro lugar, sobre todo, bueno, en relación con pues las vivencias, ¿no? Las vivencias emotivas, afectivas, positivas, negativas, como que no para juzgarlas, sino para entender, ¿no? Justamente las dinámicas que se estaban ocurriendo, ¿no? Y bueno, para mí justamente me interesa, pues, de un lado, propiciar y participar en la mayor realización de una historia oral del momento del Consejo Mexicano de la Fotografía, porque me parece urgente, ¿no? Recoger esas voces, ¿no? Que nos permiten, que nos dan elementos, ¿no? Para también, pues, como imaginar o recrear los contextos en los que surge esta obra, ¿no? No solo los contextos como convencionales que se toman como marco para hacer una historia, ¿no? Sino otro tipo de contextos que surgen o que se valoran desde la historia y la teoría feminista, ¿no? Que son las historias de los afectos, de las colaboraciones, pues, que forman parte de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso sería como una correspondencia que quisiera yo facilitar, ¿no? Y ayudar a plasmar en el libro que surge de esta exposición, pues la esperanza de que justamente también pues cataliza pues toda una serie de esfuerzos, ¿no? Porque uno no puede hacer todo, ¿no? Entonces, que cataliza esfuerzos paralelos, ¿no? En este sentido de registrar aspectos, de registrar y representar aspectos de la historia de la fotografía en México que no son conocidas, que no se han visibilizado, ¿no? Como está haciendo Lourdes con esta historia de las mujeres fotógrafas en el siglo XIX, por ejemplo, y luego recoger lo que se produce, ¿no? O sea, que es no solamente como datos, ¿no? Sino ver eso, que tener esas otras historias, qué posibilidades nos abre. Creo que eso es parte, algo como paralelo a este esfuerzo que se está haciendo ahorita y que pues es muy importante, no solo visibilizar más mujeres fotógrafas, artistas, lo que sea, ¿no? Sino ver qué nuevas lecturas y qué nuevas acciones y qué nuevas formas de relacionarnos se pueden construir a partir de incluir esos otros momentos en el cuadro, ¿no? Pues Estaba tratando de, bueno, no sé si hay tiempo, estaba tratando de conectar mi externo, ¿cómo se llama? Disco duro. Mi disco duro interno, eso tú sí sabes, me falló el disco duro. Aquí sí lo abro,
puedo tener la foto de Eugenia que les estaba platicando y si hay tiempo. Sí, Pues maravilloso. creo que Ya se nos acabó el tiempo. sí, Ah, ok. pero creo que todas queremos verla y afortunadamente este espacio que tomaré la iniciativa sobre que el grupo se llama Diáspora, pues creo que puede seguir justo nutriéndose, ¿no? Y creo que un poco la iniciativa de esta actividad era solamente poner el espacio, poner una estructura extraña o no, que es la institución, para que esto pueda suceder. Te perdimos, yo la perdí. Yo también. Se congeló. Hola. Ahí estás, ya, otra vez. ¿Ya? Ya, bien. Sí. Decía que seguramente seguiremos con esta conversación de una forma mucho más orgánica y quería agradecerles. Presencial. Sí, por favor. Quería agradecerles a las 5 por su disposición, por su interés y por su apertura para también como afectar, ¿no? Por esta muestra, de abrir los afectos y de traerlos esta tarde a nuestras mesas. Y pues nada, quisiera invitar a la gente a que no se pierda la muestra. Cierra este domingo 27. Los horarios de visita son de 11 a 5, así que por favor vengan a verla porque vale muchísimo la pena. Y también invitarles al seminario abierto en línea que va a impartir Karen Cordero, Metodologías para desaprender discursos hegemónicos, que será la próxima semana, el miércoles 30 y jueves 31 de marzo, de 5 a 7, hora Ciudad de México, y será transmitido vía YouTube. Entonces, será creo que un espacio eco para seguir conversando sobre estas cosas que salieron el día de hoy y que yo creo que todas, al menos yo me voy con muchas preguntas a casa y a mi propia práctica. Así que pues muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Gracias. A ustedes por la invitación. Gracias al público por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, felicidades. Bye, bye. Abrazos a todas. Bye. Gracias a todas.